Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una nueva transmisión de Dávila en Vivo. Hoy me encuentro con el doctor José Miguel Luarte, traumatólogo de rodilla de Clínica Dávila, y el doctor Claudio Rojas, traumatólogo de cadera de Clínica Dávila, para que puedan responder todas sus consultas sobre lesiones en rodilla y cadera. Doctores, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Les cuento un poco la dinámica. Vamos a partir un poquitito con las preguntas que nos han llegado durante la semana a través de nuestras redes sociales, y a medida que se vayan conectando nuestros pacientes, seguimos con preguntas en vivo. Entonces, voy a agrupar las preguntas porque la verdad es que nos llegaron demasiadas preguntas. Son lesiones aparentemente muy frecuentes, ¿no? Sí, razón. Entonces, bueno, me gustaría partir con algo que se repitió mucho en ambas temáticas, la artrosis. ¿Qué pasa con la artrosis de cadera, de rodilla? ¿Podríamos partir de pronto con rodilla? Doctor, ¿es siempre operable? No, no siempre. La verdad es que la mayor parte de las artrosis en la población adulta, con un tratamiento bien llevado, y eso requiere un cambio muchas veces de hábitos de vida, hábitos alimenticios, pueden llevarse muy bien los tratamientos y la calidad de vida, que es lo que nos importa a nosotros. ¿Pero en qué consiste un tratamiento genérico, digamos? En general, el tratamiento es realizado por medicina general o traumatología general y consiste en tener actividad física no de impacto, o sea, fomentar la vida sana, básicamente eso, una dieta equilibrada, controlar el sobrepeso, tener el peso óptimo, ojalá, y apoyarnos en antiinflamatorios cuando la sintomatología así lo requiere, y hay algunos medicamentos que ayudan para el manejo crónico del dolor. Pero en general eso. Y doctor Rojas, ¿qué pasa con la artrosis de cadera? ¿Están relacionadas o en realidad es bastante distinto? O sea, básicamente la artrosis es la pérdida de cartílago en cualquier articulación. Y al igual que, como dijo José Miguel, en la cadera seguimos un esquema bastante parecido. Básicamente agrupamos a la artrosis en leve, moderada, severa. Normalmente las artrosis leves requieren o pueden ser perfectamente tratadas con un tratamiento no quirúrgico, un tratamiento médico, como dijo José Miguel, adecuar algunas actividades de la vida diaria, bajar de peso es extremadamente importante, analgésicos y muchas veces la kinesiología también es de mucha ayuda para los pacientes. Por otro lado, tenemos en el extremo opuesto la artrosis severa, que normalmente requiere cirugía, porque la verdad que el cartílago ya se ha perdido completamente. Y el grupo más complicado, por lo menos para mí de manejo, es el que está entre medio, la artrosis moderada, porque ahí depende básicamente de la sintomatología del paciente. Pacientes que tienen sintomatología leve son muy bien tratados con un manejo médico, y los pacientes ya con síntomas mucho más intensos y que fallen al tratamiento médico, hay que evaluar una posible cirugía. Pero básicamente es el esquema que nosotros seguimos para poder manejar o decir qué tipo de tratamiento le damos a los pacientes con una artrosis de cadera. ¿Y cuánto tiempo sería como recomendado o considerado normal para que se acaben los dolores en un tratamiento médico? En el fondo, ¿en qué minuto yo digo, ¿sabéis qué? No funciona el tratamiento médico, vamos con la cirugía? Buena pregunta. Porque depende mucho, yo siempre le digo a los pacientes que depende mucho cómo afecte su calidad de vida. Porque si es que el dolor del paciente afecta de forma importante la calidad de vida y lo afecta de forma negativa, hay veces que no podemos esperar tanto. Mientras que cuando los síntomas permiten que, si bien al paciente presenta dolor, pero logra desenvolverse bien y su calidad de vida sigue siendo buena, podemos seguir esperando. Hay que tener en cuenta que las prótesis no son tratamientos de por vida, las prótesis tienen un desgaste, por lo tanto, si nosotros podemos retrasar algunos años la colocación de la prótesis, ese paciente tal vez puede requerir menos revisiones en el futuro. Revisiones significa cambiar una o todas las partes de una prótesis. Para rodillas, básicamente lo mismo. Ahora, la decisión es un mix entre la radiografía. Si hay un paciente que la radiografía muestra que está hueso con hueso y el dolor, como dijo Claudio, está afectando la calidad de vida. Caminar, ya no puede caminar lo que necesita el paciente, generalmente un adulto mayor, que pierda independencia debido a esto y que tenga que estar tomando muchos analgésicos y antiinflamatorios que tienen sus problemas. Todos sabemos que pueden dañar el estómago, riñones, subir la presión. Ese tipo de pacientes son los candidatos a un reemplazo, tanto de rodilla o cadera, básicamente eso. Perfecto. Doctor, hablamos
un poco como de la calidad de vida, que hay que hacer deporte, actividad física, pero algo que se repitió bastante también durante la semana es, hago deporte, me duele la rodilla, no sé qué hacer. ¿Será que se está haciendo algún ejercicio mal y por eso duele? ¿O hay algún problema? ¿Consulto o no consulto? ¿Cómo se hace? Sí, en general el enfoque uno divide un poco por edad, ¿ya? Un paciente adulto joven que tuvo una lesión en el deporte, que la recuerda, en el fútbol, en cualquier tipo de actividad deportiva, y generó esto hinchazón en la rodilla y dolor persistente o incluso incapacidad para volver al deporte, ese paciente lo recomendable es que consulte con especialistas. Nosotros ahí empezamos el estudio con imágenes, examen clínico, etc. El paciente adulto mayor puede estar asociado a una artrosis, como comentamos recién, y también iniciamos el estudio, pero no es tan dramático ni tan severo como el que tuvo una lesión deportiva. Perfecto, bueno, les cuento que ya se están conectando nuestros pacientes, nos han llegado algunas preguntas y aquí hay una que está bastante relacionada con algo que se repitió durante la semana, Paulina. En el fondo, ¿qué pasa con los dolores de rodilla en actividades físicas? Pero más cotidianas, subir la escalera, caminar, ¿son normales, no son normales? ¿Qué se hace? ¿En qué minuto pregunto? Había muchas preguntas también, llevo 3 años con dolor de rodilla, de cadera. Sí. Bueno, estas dos articulaciones, la cadera y la rodilla, son las más grandes y a la vez las más complejas en cuanto a biomecánica. Entonces son más susceptibles de doler o lesionarse, ¿ya? La consulta es, el número de pacientes que consultan o preguntan por este problema es alto, a nivel de salud pública también lo es. Entonces es muy frecuente esta pregunta que tú estás comentando, que tengan dolor. Ahora, lo importante es cuando este dolor es persistente, recurrente y limita. De pronto, si tengo sobrepeso o no hacía nada de deporte y me pongo a hacer deporte un día para otro sin la debida elongación, preparación física o con una exigencia muy alta, puede ser normal incluso que te duela. Entonces, un poco va por ahí el enfoque. Perfecto. Otra cosa que se repitió mucho durante la semana, doctor Rojas, es ¿qué relación hay entre ustedes dos? Me duele mucho la rodilla izquierda y la cadera izquierda, pero todo siempre del mismo lado. ¿Hay algo, en el fondo, a qué especialista consulto? ¿Al de cadera, al de rodilla? Bueno, también es una muy buena pregunta, porque los dolores de las distintas articulaciones pueden presentar irradiación. Y es muy frecuente que los dolores que provienen de un problema en la cadera se irradien hacia la rodilla. También puede pasar al revés. Por lo tanto, si un paciente presenta un dolor en la zona inguinal, en el muslo, en la rodilla, la verdad es que, si el dolor es puramente inguinal, es más adecuado que consulten con un traumatólogo de cadera. Si el dolor es puramente en la rodilla, es adecuado que vayan a ver a José Miguel. Pero cuando tenemos dolores intermedios, la verdad es que cualquiera de los dos va a ser una buena alternativa y después de un examen físico y una adecuada anamnesis, uno puede determinar cuál es la fuente del dolor y puede hacer una derivación adecuada a alguno de nuestros colegas de la articulación vecina. Entonces es importante identificar bien cuál es el dolor original que estoy sintiendo, cuál es más fuerte en el fondo, ¿no? Así es. Y ahora también un traumatólogo está formado, cualquier traumatólogo, para resolver el primer enfrentamiento y la imagen adecuada. En realidad nosotros, en nuestro equipo, nuestras unidades respectivas, estamos especializados en cirugía y no todo es para cirugía. Claro. Entonces, eso es lo importante considerar eso. Incluso muchas veces juega un rol importante el traumatólogo de columna, porque también muchas veces dolores y patologías lumbares pueden irradiarse a la extremidad inferior, ya sea al muslo, a la zona inguinal o a la rodilla. Por lo tanto, si el paciente presenta un dolor persistente, lo adecuado es que consulte, incluso con un traumatólogo general, porque la verdad es que después de una adecuada anamnesis, un adecuado examen físico, nosotros podemos determinar dónde está la fuente del dolor y solicitar un examen apropiado, exámenes de laboratorio apropiados y hacer la derivación oportuna. Perfecto. Isabel quiere retomar un poquitito el tema de la artrosis y quiere saber si es qué es realmente y si es que tiene síntomas. Los síntomas imagino que son más o menos genéricos para cualquiera de las dos partes o varían igual un poquitito. Bueno, la artrosis como definición es una patología donde se pierde el cartílago articular de las superficies que conforman la articulación. En el caso de la cadera,
se pierde el cartílago que revista la cabeza femoral y el cartílago que revista el acetábulo, que es la cavidad donde se está moviendo la cabeza del fémur. Y en el caso de la rodilla, es la pérdida del cartílago, ya sea de la parte tibial o de la parte femoral. Normalmente nosotros hablamos de artrosis de dos tipos, la artrosis primaria, que es una artrosis donde se pierde el cartílago debido al envejecimiento normal de la articulación, y también pueden haber causas secundarias, como por ejemplo el trauma, la displasia, que pueden hacer que los pacientes jóvenes tengan un desgaste del cartílago articular. Ahora, normalmente el síntoma cardinal es el dolor, asociado normalmente a disminuciones de los rangos de movilidad y limitaciones en algunas actividades de la vida cotidiana. Perfecto. Bueno, Víctor está está comentando, doctor, mi madre tiene 70 años y se sacó una radiografía. ¿Lo encontraron? ¿Te encontraron? Le encontraron que se le achicó la cadera derecha. ¿Eso es frecuente? O sea, probablemente lo que se refería a la persona que le describió la radiografía es que se le achicó el espacio articular. Es raro que una articulación disminuya de tamaño de forma espontánea, casi imposible, pero probablemente se diera en el espacio articular. Y el espacio articular en una radiografía, en el fondo, representa la zona donde está el cartílago. Por lo tanto, si hubo una reducción del espacio articular, probablemente ese paciente tiene algún grado de artrosis. Entonces ahí habrá que ver tratamientos para la artrosis. Exactamente. Y a los 70 años, bastante frecuente, como les dije, la artrosis primaria es básicamente el envejecimiento natural de la articulación. Perfecto. Doctor Luarte, Marilyn nos cuenta que tiene un desgaste de rótula total y tiene 58 años. ¿Se puede operar? Su rodilla está muy inflamada y con mucho dolor, solo la rodilla izquierda. Esa consulta es muy frecuente en la mujer adulta, ¿ya? Porque en mujeres es más frecuente la artrosis que se concentra en la rótula. La rótula es este huesito que tenemos delante, nos ayuda al pararnos de una silla, al levantarnos en la mañana de la cama, al bajar escaleras, es lo que está contando Marilyn, es el dolor y puede ser incapacitante. Y eso es cuando no hay cartílago en la articulación de la rótula con el fémur. Eso sí es susceptible de cirugía. A esa edad habitualmente es una prótesis que se reemplaza solamente la rótula. Es una cirugía muy específica para el problema y con muy buenos resultados. ¿Y hay alguna edad límite para operarse? O sea, los 58 es una buena edad. En general, los reemplazos, las prótesis, las artroplastías para la artrosis, el límite es la salud del paciente. Uno sopesa el estado basal, qué enfermedades asociadas tiene, qué beneficios va a lograr con la cirugía y a qué riesgos se enfrenta. Ese es como lo que uno sopesa al momento de la decisión. La edad no es tanto el tema. No es tan relevante, perfecto. Doctor Rojas, Vicky cuenta que, bueno, en realidad tiene una consulta, ella tiene un pinzamiento de cadera hace ya 5 años, en este momento tiene 36, hace deporte diariamente, pero el dolor es terrible. Le recomiendan operación, quiere saber qué tan complicada es, qué riesgos tiene, puede sufrir alguna complicación, ¿la recuperación es muy larga? Muchas preguntas. Ciertas preguntas. Bueno, el pellizcamiento es una patología que afecta principalmente a pacientes de la edad de Vicky y básicamente corresponde a un contacto anormal en el movimiento entre el fémur y el acetábulo. Y normalmente se lesionan estructuras como el labrum o el cartílago articular. Perdón, doctor, hablemos en castellano simple. A ver, la cadera tiene varias estructuras en su interior. Básicamente está conformada de la superficie superior, que se llama acetábulo, la superficie inferior, que es la cabeza femoral, y esto se mueve, como hemos hablado todo el tiempo, gracias al cartílago que está en el interior de la articulación, y rodeando la articulación de la cadera hay una estructura que se llama labrum. Cuando hay pellizcamiento de cadera, normalmente se provoca un daño en el labrum. Y la resolución de este tipo de patología es a través de una artroscopía de cadera, que es lo que le están ofreciendo a la Victoria. La cirugía, como toda cirugía, tiene una complejidad moderada a alta y en general tiene muy buenos resultados cuando está bien indicada. Normalmente los tiempos de recuperación son de 2 meses y para reincorporarse al deporte de alta exigencia normalmente 6 meses. Creo que contesté todas las preguntas que hizo, o traté. ¿Es muy doloroso el postoperatorio? El postoperatorio no es tan doloroso. Normalmente los pacientes se van caminando al día siguiente desde la clínica.
están realizando kinesiología desde la semana siguiente de la operación y normalmente se demoran entre 6 y 8 semanas en estar caminando sin bastón y reincorporándose a la actividad laboral. O sea, es una cirugía bastante, no sé si sencilla, pero frecuente. Es bastante frecuente y es bastante bueno los resultados en el sentido de alivio del dolor. Perfecto, seguramente dejamos muy tranquila a Vicky. Ojalá. Doctor Luarte, me gustaría seguir con las preguntas de la semana. Tengo una pregunta muy importante para usted, pero la acabo de perder, así que no. Aquí Bueno, está. mientras busca, decirte que la unidad de cadera tiene muy bien desarrollada el tema de la artroscopía de cadera. Una clínica, nosotros lleva un protocolo bastante serio y sigue a sus pacientes y tienen un volumen alto de cirugías exitosas, cosa que es súper destacable. Perfecto, entonces Jessie quiere saber qué tratamiento actual se recomiendan los traumatólogos. Tengo una condromalacia de etapa 4 y tiene 43 años, hace como 6 años que ya tiene esta enfermedad y su hija se realizó una resonancia magnética, el resultado también salió con una condromalacia etapa 3, ella tiene 14 años, eso sí. Entonces quiere saber qué tratamiento efectivo puede tener para esta patología, ya que en estos tiempos que hace más frío tiene demasiado dolor y la está limitando para trabajar tranquila. La pregunta anterior que me hiciste de la señora que tenía la rótula gastada es como el punto final de lo que le está pasando a esta familia. En mujeres es muy hereditario este problema de que la rótula no está bien alineada, ¿ya? Que empieza de niñita hacia la edad adulta, ¿ya? Y eso genera un desgaste que en etapas iniciales se le llama condromalacia. Este cartílago que comentó Claudio, cuando ya se pierde y ya no existe, le llamamos artrosis. Y ahí hay hueso con hueso. Pero cuando ese cartílago empieza, entre comillas, a envejecer precozmente, le llamamos condromalacia, que el cartílago empieza a perder su función mecánica normal y empieza a doler. Y ahí viene el dolor. Y esto que tenga la mamá y la hija lo mismo es muy común y es por este asunto que no están bien alineadas. Perdón, ¿y hay alguna forma de frenar este avance como en el fondo para no llegar a la artrosis? Precozmente, lo mismo, volvemos a lo mismo, realizar ejercicio específico, apoyados muchas veces con kinesiólogo, pero es súper importante que el paciente lo haga diariamente. Si ya el dolor es invalidante, hay cirugías que se hacen, ¿ya? Y finalmente, cuando hay artrosis, se puede hacer una prótesis, pero podemos alinear la rótula antes. Entiendo que el kinesiólogo juega un rol bien importante para la recuperación de algunas de estas lesiones. Pero ¿en qué minuto ya se acaba el tratamiento kinesiológico y empieza la opción de cirugía? Llegó una pregunta durante la semana que decía, llevo 20 sesiones de kine y el doctor me recomendó 20 más. ¿Es más factible que me opere? ¿En rodilla? En rodilla. Mira, en general, si el problema es el diagnóstico. Debe estar hecho a cabalidad y con seguridad. O sea, si hay un problema diagnóstico en que a lo mejor la ruta no está bien asignada, puede pasar esto, ¿ya? Pero en general una buena kinesiología, 10, 20 sesiones realizadas a conciencia, resuelven la mayoría de los problemas leves, digamos, leves a moderados, ¿ya? Si la cosa se está perpetuando, yo creo que hay que estudiarlo un poco más. Perfecto. Doctor Rojas, Enrique nos está contando en este momento que él tuvo un accidente hace 15 años, entonces tiene una prótesis de cadera y está preocupado, quiere saber qué tan posible es que se dañe su otra cadera. ¿Necesitará una prótesis también? Hoy día tiene 41. Si la artrosis que motivó la colocación de la prótesis es por un trauma, y ese trauma solamente afectó a una cadera, la probabilidad de que tenga artrosis en la otra cadera básicamente es la misma que tiene la población general. Lo que sí le recomiendo mantener controles con su cirujano una vez al año para que vea cómo está funcionando su cadera protésica que tiene en estos momentos. Perfecto. Natalia, por otro lado, nos comenta que tiene una artrosis de cadera izquierda por una displasia congénita. No me quiero operar todavía, pero el dolor es bastante fuerte en las noches. ¿Hay alguna recomendación paliativa, aparte de los analgésicos, que ya no hacen mucho? Bueno, todo va a depender del grado de artrosis que tenga en estos momentos. Básicamente las recomendaciones que podemos dar es evitar deportes de impacto, bajar de peso si es que lo requiere, y la utilización de kinesiología puede ser bastante buena.
en el sentido de que muchas veces los dolores no son 100% articulares y pueden estar provocados por la musculatura que rodea la articulación. Si eso es así, la kinesiología podría ser una muy buena opción. Perfecto. Nos está preguntando en este momento si es que tomar distintos medicamentos puede ayudar efectivamente a quitar la artrosis o sirve más bien para paliar los síntomas. Sí, lamentablemente no hay medicamentos que permitan renovar el cartílago articular, sino que los medicamentos que disponemos en estos momentos son básicamente para el control de la sintomatología. Perfecto. Además, Luisa quiere saber si se regeneran los cartílagos con ayuda del colágeno. Estas cosas un poco más naturales. No hay nada probado al respecto. No hay evidencia científica que avale que el uso de algunos medicamentos como estos pueda devolver el cartílago de donde se perdió. No existen. Más que nada lo que hay son estudios que muestran que los pacientes toman ciertos fármacos que han ido variando con los años, ¿ya? Y mejoran sus síntomas, pero no sabemos hasta cuándo tampoco. En el caso de artrosis avanzada. Perfecto. Doctor Rojas, Alejandra dice, hola, me operaron hace 2 años por artrosis, me colocaron una endoprótesis total de cadera. Tuve por 30 años unos ganchos en el fémur izquierdo para hacer crecer el hueso. Ahora, después de la cirugía, me encuentro con dolores crónicos a nivel del cuádriceps y glúteo. Siento como estrangulamiento y arrepollados los músculos. Mucho dolor. Ahora son las rodillas. Ahora estamos mezclados todos aquí. Sí, bueno, eso es un problema un poco más complejo, porque en el fondo tiene un historial largo de patología de la infancia, que evolucionó con artrosis, tiene una cirugía. Por lo tanto, yo le invitaría a que consulte en nuestra clínica o donde ella estime conveniente para poder examinarla, porque en el fondo darle una recomendación en estos momentos es bastante difícil porque tendríamos que saber qué es lo que qué síntoma está predominando. A lo mejor es un dolor por una inflamación de un tendón, puede ser un dolor porque tiene atrofias musculares, puede ser dolor porque una parte de la prótesis no está funcionando bien, o puede ser una patología totalmente distinta a nivel de la rodilla. Perfecto. Volvemos un poco a las preguntas de postoperatorio. Lucía tiene 57 años y tiene artrosis en la cara derecha. Le dijeron que tenía que ponerse una prótesis y quiere saber si es que es muy doloroso el postoperatorio, cuánto tiempo es la recuperación, no sé, en el fondo todas las preguntas que uno tiene antes de operarse. Normalmente voy a hablar del postoperatorio de una prótesis en general. Sí. Normalmente los pacientes que ingresan a la clínica a operarse de una prótesis, en el postoperatorio hospitalizado es de 48 a 72 horas. Los pacientes hacemos que en conjunto con nuestro equipo de kinesiólogos empiecen a caminar el día siguiente de la cirugía. Normalmente con la utilización de 2 bastones o a veces con un andador, dependiendo de la edad que tenga el paciente y la capacidad que tenga de usar los bastones. Posterior a esto, los pacientes son dados de alta con terapia analgésica, anticoagulantes orales y con la indicación de hacer kinesiología de forma ambulatoria. Normalmente los pacientes que se van caminando con 2 bastones, entre las 4 y 6 semanas ya podemos sacar uno de ellos y generalmente entre las 8 y 12 semanas ya están caminando sin bastones nuevamente y reincorporándose a sus actividades de la vida diaria normales, como por ejemplo el trabajo. Eso es como el postoperatorio genérico. ¿Qué pasa con el reposo en el postoperatorio? Me imagino a estos pacientes que, claro, no, si yo no necesito esto, y se sacan los bastones antes de tiempo. ¿Es importante seguir al pie de la letra las indicaciones? Sí, en general en una cirugía de prótesis, tanto rodilla como cadera, siempre la adherencia a las indicaciones es clave porque al paciente le evita riesgos innecesarios. Si el paciente tiene una limitación específica, pudiera estar con bastones más tiempo. ¿Ya? El uso de anticoagulantes postoperatorio es fundamental, ¿ya? Pero en general yo diría que en común es que el paciente no debe hacer reposo en cama, no. Eso no es lo que debe hacer nunca después de una cirugía, ¿ya? Porque eso nos aumenta el riesgo de trombosis y tromboembolismo. Entonces, muy importante y por eso los pacientes en general tienen susto y la familia también a que el señor o señora se levante rápido. Y es así. Debe ser así. Pero, o sea, ya, se operó hoy día y mañana ya tiene que estar... Así es. ¿En Eso serio? es lo que comentaba Claudio. En cadera, nuestro promedio son 2, máximo 3 días. En rodillas son 3 días. Los pacientes, de manera que puedan ser independientes, caminar con bastones y con el dolor controlado.
Doctor, pero no hacer reposo en cama, ¿qué significa? O sea, ¿ir a trabajar o levantarse a hacerse la comida? ¿O ninguna de las dos? No, el reposo es laboral, eso sí. No puede ir a trabajar ni exponerse en la calle. Estamos hablando de las primeras 2-3 semanas, el primer mes, ¿cierto? Pero debe ser capaz de hacer sus cosas, ser autosuficiente, poder vestirse, si vive solo, servirse la comida. No es que tenga que estar con el pie en alto acostado todo el día. Levantarse a compartir con su familia en el comedor, eso. No estar acostado en un rincón en todo su postoperatorio. Evitar el reposo en cama, sí. Esa es la clave. Muchas veces puede traer más complicaciones que beneficios. Es muy riesgoso. Qué curioso, yo pensé que era al revés. No hay cama en traumatología. Doctor Luarte, ya nos preguntó durante la semana, hola, tengo problemas con las rótulas desviadas y mucho dolor. ¿Tendría que consultar al médico? Sí. Ese es el pariente más benigno de lo que hablamos recién. Como ves, casi todas las preguntas son de rótulas. La rótula es la que más problemas nos da a los rodiólogos y a las personas en general. Es el dolor más frecuente. Perfecto. Bueno, Jessie nos cuenta que desde los 8 años que tiene un dolor en ambas rodillas y nunca le duelen juntas. Siempre es una primero, después la otra, diferentes semanas, días. Cuando tenía 18 años recién la llevaron a ver sus dolores a un especialista. Ya que antes solo le dolían por el crecimiento, según ellos. Sacaron una radiografía y dijeron que los huesos se veían bien y hoy tiene 31 años y aún le duelen. En cualquier momento, lugar, día, haga lo que haga, fuerza, descanso. Y ya está empezando a sentir cansancio en las piernas y no sabe qué hacer. ¿Cómo podemos orientarla un poco? Porque está bastante incómoda con esta situación. Sí, si está con el dolor específicamente en rodillas siempre y no en otras articulaciones, yo le recomendaría a Yasna que consulte. Hay que estudiarla. Hay que estudiarla. Debe haber algo ahí que no está funcionando como debiese. Bueno, les quiero contar que ya aparecieron los primeros fanáticos. Wow. Cecilia dice, hola, buenas tardes, solo quisiera felicitar y agradecer la excelente atención del doctor Claudio Rojas. Soy de Curicó, llevé a mi hijo el martes recién pasado y me encantó su amabilidad. Qué bueno. Bueno, además Alejandra dice, gracias, leyeron y respondieron mi mensaje, nuestros pacientes están muy contentos con ustedes. Seguimos con las preguntas. Están un poco complejas hoy día, son bastante las preguntas más que otras veces. Bueno, ya Sonia dice, hola, buenas tardes, yo también soy diagnosticada de artrosis de cadera por displasia y la única solución es la prótesis. Mi consulta es por la terapia alternativa, ella no se quiere operar. Algo de células madres, plasma rico en plaquetas, realmente alternativas, tengo 42 años y mi vida cotidiana ya se está complicando mucho. La verdad es que si la artrosis es severa, ya hubo una pérdida del cartílago, ninguna de esas terapias van a tener un resultado bueno en la paciente, por lo tanto, sinceramente se las desaconsejo. ¿En serio? O sea, pero ¿y podrían funcionar para alguien que está recién empezando, por ejemplo, con este dolor? Lo que pasa es que hay estudios que muestran algunos buenos resultados con la utilización de células madre en condropatías focales. Sin embargo, la literatura es súper contradictoria en este momento. Hay estudios que muestran buenos resultados y hay estudios que muestran malos resultados. Así que yo creo que no hay que caer como en la moda y la utilización indiscriminada de este tipo de terapia, sino que simplemente hay que esperar que la evidencia bibliográfica mejore para poder tomar buenas decisiones con respecto a las terapias celulares. Perfecto. Doctor. Al respecto, yo creo que hay que comentar, ya que están nuestros fanáticos, auditores, pacientes, conocidos, familia, no sé, por ahí. Decir que la cirugía de prótesis en cadera inicialmente y la prótesis de rodilla, pero más la cadera, está estudiada en el mundo. Dentro de todas las cirugías que hacen los médicos, ¿ya? La artroplastía, el reemplazo de cadera es de las más exitosas y de alto impacto en la calidad de vida. Esto está estudiado en todo el mundo. Los pioneros son los británicos en esto, ¿ya? Y entonces no hay que temerle. Cuando está bien hecho y con un protocolo y una unidad seria. Como aquí, por ejemplo. Como aquí, en que tenemos además recursos, tenemos una enfermera que nos evalúa a los pacientes, nos sigue a los pacientes, tenemos un equipo de kinesiólogos especializado en prótesis. Las cosas debieron andar bien y así lo muestran en el mundo, digamos. Perfecto. Muy importante aclarar. Oscar está preguntando algo que también se repitió bastante durante la semana y quiere saber qué es el síndrome del glúteo profundo y cuáles son sus causas, diagnóstico y tratamiento.
Ya. Bueno, normalmente hace un tiempo atrás la gente lo conocía como el síndrome piriforme. Actualmente nos hemos dado cuenta que las razones que pueden provocar un dolor glúteo son muchas más. Por lo tanto, se agrupó en este síndrome de dolor glúteo profundo, que normalmente es un dolor glúteo que puede tener distintas irradiaciones y que algunas veces se puede acompañar de alguna sintomatología neurológica de la extremidad inferior, ya sea adormecimiento de alguna parte del pie, porque normalmente este dolor glúteo, las causas que lo provocan pueden también provocar una inflamación en el nervio ciático que va bajando por esa zona del cuerpo en el fondo. Perfecto. ¿Y el diagnóstico cómo se hace? ¿Hay que hacer algún examen o solamente consulta, examen físico? O sea, lo primero es una buena anamnesis, es preguntar al paciente cuáles son sus síntomas y en qué momento aparecen. Según eso, normalmente hacemos un estudio básico con radiografías simples y normalmente requerimos resonancia magnética también. Perfecto. Es un estudio, es un diagnóstico que es difícil, es de descarte normalmente. O sea, uno busca y finalmente cuando va descartando todas las razones más frecuentes de dolor, puede llegar a un diagnóstico específico de un problema en alguna de estas estructuras que puede provocar dolor asociado a alguna alteración neurológica del nervio ciático. Perfecto. Doctor Luarte, Orlando nos está comentando que hace aproximadamente no sé cuándo me subí a la micro y me senté. Luego de un rato me percaté de que no podía flectar ni estirar mi pierna derecha, pues la tenía en una especie de presión e hinchazón en la rodilla. No tuve dolor y la molestia desapareció a los 2 días. ¿Qué puede haber sido? Ese síntoma se le llama bloqueo o pseudo bloqueo, en que la rodilla se tranca, se traba. Ya habitualmente son por lesiones de menisco o también de rótula, que la rótula se le subluxa, o sea, se les corre un poquito y eso hace que se trabe la rodilla. Generalmente pasa al estar sentado, como cuenta él. ¿Pero eso no es problema de algún deporte mal hecho? O... Puede ser consecuencia de un deporte, que haya roto el menisco, o a veces puede pasar. ¿Es normal? No, no es normal. Porque es raro estar sentado y de repente No, que te duela. Hay que estudiarlo. Perfecto. Bueno, seguimos con las preguntas de la semana. Verónica quiere saber, tengo una bursitis de cadera izquierda que a la vez le toma toda la cintura y que cuando se quiere levantar en la mañana no puede caminar. Me duele mucho la cintura, no me puedo vestir ni caminar, nada. Ya, ella también sería importante poder examinarla, porque en el fondo el diagnóstico de bursitis normalmente provoca un dolor lateral de cadera. Cuando la sintomatología se extiende a la zona de la espalda, puede haber una patología lumbar concomitante. Ahora, normalmente la kinesiología y los analgésicos son excelentes alternativas de tratamiento para este tipo de problemas. Perfecto. Doctor Luarte, Angie quiere saber qué tan efectiva y duradera es la prótesis de meniscos para una mujer de 62 años. La prótesis de menisco, imagino que se refiere a algunos implantes que se han lanzado que reemplazarían la función del menisco. Tienen resultados muy variables. Generalmente se indica cuando por alguna razón el paciente perdió el menisco, por una cirugía, o sea, la cirugía se le hizo porque se le rompió el menisco y perdió un gran porcentaje de su menisco. Eso puede llevar que el paciente sienta dolor con los años. Entonces, en algún grupo de pacientes uno puede ofrecerle este implante, ¿ya? O sea, perdona, ¿pero el implante no se pone al tiro cuando pierde el menisco? No, se pone cuando un paciente tiene síntomas después, con los años. Hay 2 opciones, estos implantes, también están los trasplantes de menisco. Ahora tenemos muy poco número de eso, no hay mucha experiencia tanto nacional como en el mundo, digamos. En el mundo sí hay más, pero generalmente hay que ver al paciente, examinarlo, porque a veces los síntomas responden a otras cosas y no necesariamente a la falta de menisco. Perfecto. Gerardo cuenta que se operó hace 1 año y 5 meses de los meniscos y a la fecha me duele mucho la rodilla debajo de la rótula. Yo creo que aquí podemos desmitificar o confirmar el mito de nunca la cirugía de la rodilla queda bien. He escuchado eso siempre en la consulta. Sí. A ver, volvemos a lo mismo. Lo importante es hacer bien el diagnóstico. Ver, o sea, a ver, hay una diferencia. Una cosa es que a uno lo tengan que operar. Otra cosa es que no lo tengan que operar, pero que no lo tengan que operar no significa que esté sano. A veces hay enfermedades que tratamos de otra manera, ¿ya? La gran mayoría, yo te diría que las tratamos de otra manera,
Las que requieren cirugía son algunas. Y está muy claro y protocolizado cuáles son. Entonces, si yo con eso, si por ejemplo yo aplico cirugía a todos los problemas, obviamente van a haber situaciones en que no hay resultado. Entonces, un poco ese mito que viene, un mito urbano, viene de eso. Yo creo que hay situaciones en que los pacientes no debían haberse operado tal vez y quedaron con dolor igual. O sea, pero entonces no es normal que después de una cirugía de rodilla sigan los dolores. No estoy diciendo que sea el caso de él. No, claro que no. Hay que estudiarlo a él. Algo pasa ahí. Puede ser esto que la falta de menisco le lleva a tener dolor, que es lo que tu pregunta anterior, que no sería raro que eso le esté pasando. Pero para eso sí hay apoyo de otro tipo. Hay kinesiología, hay apoyo farmacológico. A veces hay que alinear la rodilla porque a veces la rodilla está desviada y ese es el problema. Y no es el menisco, sino que el problema es que la rodilla está desalineada. Doctor, pero a ver, después de una cirugía de rodilla, bien indicada y bien hecha, ¿cuánto tiempo yo ya diría estoy regio? Es que depende de la cirugía, porque tenemos dos grandes grupos. La cirugía que se hace artroscópica, que es con la ayuda de artroscopio, que es una cámara que una fibra óptica hace 2 o 3 portales que son hoyitos en la rodilla, y ahí uno hace la cirugía de menisco, la cirugía de ligamento y algunas cirugías en que hay pedacitos de cartílago que andan sueltos. Ese es un grupo de pacientes. Y el otro son las prótesis, que es otro grupo de pacientes que es cirugía abierta, que uno hace una incisión grande, un tajo. Con cicatriz. Con cicatriz, y que eso lo manejamos también de otra manera, ¿ya? Pero en general el menisco pudiese estar un paciente bien al mes y medio ya activo, digamos. Perfecto. No necesariamente en deporte, pero sí caminando. Patricia nos está contando que su mamá se sacó una radiografía y le dijeron que tiene el menisco roto. Ella sufre de diabetes y presión alta, es alérgica a la penicilina. Entonces quiere saber si es que se puede operar y cuáles podrían ser los eventuales resultados. A ver, la radiografía nos orienta, pero la imagen que hace el diagnóstico es la resonancia. Si se refiere a la resonancia, en un paciente mayor es muy común encontrar los meniscos rotos. Es parte de la vida. Después de los 55, si tú tomas resonancia, vas a encontrar millones de meniscos rotos. De ahí a que tenga que operarse es otro tema. En general, los pacientes sobre 55 o 60 años no indicamos cirugía como primera alternativa de menisco, porque en general con otros tratamientos, kinesiólogo, porque generalmente ese paciente está mezclado con la artrosis, tiene las dos cosas, ¿ya? Entonces, operar el menisco pensando que esa va a ser la solución de todo, no lo es. Ya, doctor, pero yo me espanté, me imagino que muchos pacientes también, los pacientes mayores van a tener esto, otro. ¿Cómo prevenimos? ¿Qué cosa? La artrosis, estos problemas que dan cuando eres más adulto, ¿qué se hace? ¿Cómo nos cuidamos? ¿O es algo que ya de frentón me metí en la pata de los caballos? No, son las preguntas que siempre nos llegan. Sí, claro. Siempre. Lo que pasa es que, a ver, uno tiene que entender, como dijo José Miguel, que la artrosis es el envejecimiento normal de la articulación. O sea, es como cuando salen canas en el pelo, bueno, también las articulaciones van envejeciendo. Ahora, ¿cómo evitarlo o cómo evitar de que esta artrosis llegue a un grado severo? Básicamente con lo que hablamos al principio, cuidar el peso, cuidar las actividades de impacto y básicamente eso. No hay muchas otras cosas que uno puede hacer para evitar de que los cartílagos envejezcan. Lo importante es llevar una vida sana y para que tú tengas buena musculatura que supla esta falta de cartílago. Porque si tú llegas con sobrepeso, sedentario, con poco músculo y además tienes artrosis y no estás entrenado, obviamente te va a afectar más. Ahora, una cosa importante también a recalcar es que este envejecimiento normal de la articulación es lo que nosotros conocemos como artrosis primaria. Pero como les comenté al principio, también está la artrosis secundaria. Entonces, también es bueno que los pacientes, cuando tienen dolores que son persistentes, no ceden con el reposo, no ceden dejando de hacer el deporte específico que provocó el dolor y persisten por semanas o meses, que consulten con un especialista para que en el fondo se haga el diagnóstico de las posibles causas secundarias de artrosis. Porque muchas veces estas causas secundarias pueden tener un remedio, si uno las pesquisa de forma temprana, ya sea quirúrgico o no,
pero eso puede evitar la probabilidad o disminuir la probabilidad de que tengan un problema de artrosis severa en el futuro. Por eso no hay que dejarse estar tanto tiempo con el dolor, con un dolor que no cede de forma espontánea, un dolor persistente. Claro, eso que mencionó Claudio son los que llamamos síntomas de alarma. Son síntomas que dicen, oh, alerta, alerta, acá hay algo que no anda bien. El dolor de la noche, el dolor que el paciente se despierta, ¿ya? El dolor que es persistente. Todo el día, haga lo que haga. Que haya hinchazón en la articulación o una cojera importante, tiene que consultar. Hay que evaluarlo y verlo. Perfecto, doctor Luarte Gabriel, ¿quiere saber cuánto dura una prótesis de rodilla? Tiene en ambas productos de hermatrosis a repetición y ha empezado a tener ciertas molestias. ¿Es normal o hay alguna forma ¿ya tiene prótesis? Sí, tiene una prótesis en cada rodilla. No sé si una prótesis. Sí. Hemartrosis significa que hay sangre en la rodilla, ¿ya? Un paciente operado con prótesis no debiera tener hemartrosis con los años. Hay que averiguar que algo puede estar pasando, tal vez tiene un problema de coagulación, algo así. No debiera haber sangre. Ahora, ¿cuánto dura la prótesis? Hay estudios recientes. La supervivencia puede llegar al 85% después de los 20 años. O sea, si yo me opero, tengo una alta probabilidad que 20 años después yo siga con mi prótesis sin problema. O sea, dura bastante. Los tiempos son 10, 15, 20 años. Depende un poco de la edad en que un paciente se coloque una prótesis de rodillas. Si yo me la coloco joven, como el paciente joven tiene que caminar más, tiene que trabajar, tiene hijos, etcétera, la prótesis dura menos porque es un material. Es un acero y tiene un espaciador que es un plástico en el fondo. Y eso se puede gastar, la cadera pasa lo mismo. Perfecto. Vilma dice, buenas tardes, según un examen de resonancia tengo un menisco interno roto de la rodilla izquierda y condromalacia grado 2 y 3. Hace 12 años me quebré el tobillo de la misma pierna, por lo cual tuve una trombosis profunda y un TEP. ¿Se recomienda cirugía? Eso hay que pensarlo bien porque el riesgo de trombosis y TEP existe y puede volverle. ¿Ya? Habría que enfrentar de qué manera podemos no operar a ella. Tratar de no operarla porque el riesgo existe, va a existir siempre. Hacer una trombosis. Si esto afecta mucho su calidad de vida, bueno, lo manejamos en conjunto con nuestros colegas cirujanos vasculares, que ustedes conocen bien. Y junto a ellos y anestesia podemos disminuir los riesgos y operarla. Seguimos con el tema de la trombosis con Lucía del Pilar. Les cuento que yo alguna vez tuve trombosis en mis dos piernas con embolia pulmonar, hace 6 años. Hay que tener ojo con eso al momento de mi operación a la cadera, al día de hoy siempre controlada. Hice mi comentario antes y me respondieron, pero me faltó preguntar esto. Sí, claro, o sea, nosotros tomamos varias medidas para intentar evitar tener eventos tromboembólicos en nuestros pacientes postoperados. En primer lugar, la movilidad precoz, que lo comentamos hace un rato. Y en segundo lugar, utilizamos tanto medidas farmacológicas como no farmacológicas. Entre las no farmacológicas está la utilización de medidas de compresión gradual, que son obligación. Yo sé que a los pacientes no les gustan, les incomodan, les dan calor, les tiran los pelos, les pican las piernas, pero son extremadamente necesarias porque un trombo de una pierna que sea un pulmón puede ser un problema muy grave. Y en tercer lugar ocupamos las medidas farmacológicas que son anticoagulantes orales o inyectables que deben usar los pacientes en el postoperatorio por periodos variables de tiempo, pero en general 30 días. En general, la cirugía de cadera rodilla, el gran temor nuestro son las trombosis. Eso es lo que siempre estamos educando y estimulando para que el paciente camine. O sea, pero después de una cirugía, siempre, o sea, de una cirugía de cadera rodilla, ¿siempre hay que ponerse las medias de compresión y todo eso? ¿No es que una cirugía tenga más riesgo que otra? Son las dos riesgosas. Las prótesis sobre todo. Sí, las prótesis de cadera y rodilla ubican al paciente en un riesgo alto de eventos tromboembólicos. Doctores, hay algo que me gustaría, un ejercicio que me gustaría hacer. No, lo que pasa es que durante la semana nos salieron algunos pacientes más reacios a la cirugía y nos preguntaban mucho, ¿siempre es necesario operar? Entonces de pronto hacer un poco un mini listado de cadera y rodilla, ¿cuáles? Al revés, cadera y rodilla, ¿cuáles son las cirugías como que más frecuentemente se operan y las que de pronto ya como que no hay chance? A ver, en cadera yo te diría que tenemos 3 grupos de patologías que son las más frecuentes que llegan a cirugía.
En primer lugar están las patologías traumáticas, que son fracturas del extremo proximal del fémur o de la pelvis o del acetábulo, que esas normalmente requieren cirugía. Sobre todo las fracturas proximales de fémur en adultos mayores son patologías que requieren cirugía prácticamente el 100% de las veces. Por otro lado, tenemos la patología degenerativa, que es la artrosis. Y esta, como hemos mencionado, va a depender de, en primer lugar, qué grado de artrosis tiene el paciente, si es una artrosis leve, moderada o severa, y de los síntomas del paciente. Como mencioné, artrosis leves normalmente son muy bien tratadas con manejo no quirúrgico. Artrosis graves normalmente requieren cirugía, y las moderadas va a depender mucho de la sintomatología del paciente y cómo esta afecta la calidad de vida del paciente. Y por otro lugar tenemos la patología deportiva, que es el pellizcamiento de cadera, que tuvimos una pregunta durante esta sesión, que va a depender muchas veces de, en primer lugar, la intensidad de los síntomas, las características de la radiografía y cómo responden al tratamiento kinésico. Perfecto. Doctor Luarte. La pregunta es como examen. Sí, es como un examen de Pero bueno, medicina. quitando las fracturas, que siempre las fracturas se tienen que operar porque si no te dejan secuelas importantes y graves. O sea, ya quitando ese grupo, la artrosis hemos hablado harto. En general, el común es el impacto en la calidad de vida. En artrosis, si el impacto es importante, el paciente pierde libertad y los tratamientos que hemos hecho no resultan, hacemos cirugía de prótesis. Y el otro gran grupo son los grupos de cirugía artroscópica, que es ligamento y menisco. Ligamento cruzado anterior, cirugía de menisco, ligamento cruzado posterior y cirugía de rótula, que salieron varias preguntas acá. En general, ¿por qué se deberían operar muchas estas lesiones, sobre todo en gente joven? Es porque los sacan a los pacientes de su actividad recreativa. Te sacan del deporte, te sacan de una vida normal, de lo que lleva el paciente. Por eso en general se operan. Porque, por ejemplo, un paciente que se corta el ligamento cruzado anterior, que es una cirugía muy frecuente que hacemos acá, ese paciente no puede jugar más a la pelota, o no puede hacer básquetbol o el deporte que haga, porque la rodilla queda inestable y se le sale a cada instante. Y eso es muy, muy molesto, muy doloroso e inhabilitante. En el menisco pasa lo mismo. Entonces, en general, en esas cirugías, en esos problemas hacemos cirugía, por ese motivo. Perfecto. Están los dos aprobados, les pongo un 7. Muchas gracias. No, doctor, Macarena quiere saber, bueno, dice, sufre de la rótula desviada en ambas piernas, he practicado más de 20 sesiones de kine, bueno, es un poco lo que les comentaba antes, y sigo ahora con 20 más. He escuchado que la operación es bastante sencilla, un poco poco invasiva. ¿Me recomiendan operar? Me trato con especialistas de clínica. Si no ha respondido a un tratamiento bien llevado, en periodo general entre 3 y 6 meses, sí, en general, y es inhabilitante, es recomendable la cirugía. Y nosotros tenemos reuniones semanales donde planificamos los casos difíciles y elegimos la mejor opción. Yo, en mi caso, represento a mi unidad, que somos varios colegas en rodilla, y así trabajamos en estos casos que son más complicados. Perfecto. Nos pasan. Un poquito para cerrar, doctor Rojas, María quiere saber qué puede hacer para tratar el líquido en las caderas. La diagnosticaron en su clínica hace unos 5 años, pero fui derivada a otros especialistas y nunca tuvieron razón ni tuvo un tratamiento efectivo, pero el dolor persiste. A ver, la presencia de líquido en una articulación se conoce con el nombre de derrame articular y normalmente denota o representa que existe algún problema dentro de la articulación que está causando dolor y la presencia del líquido. Entonces, el mejor consejo que le puedo dar es que en el fondo, nuevamente consulte, porque eso son lo que comentamos como un signo de alarma, un dolor persistente asociado a alteraciones claras, evidentes en la articulación, como la presencia de líquido articular, porque hay que buscar bien la causa que está generando el líquido y el dolor para poder darle un tratamiento adecuado. Hay varias razones para poder tener líquido en la articulación, pero se necesita estudiar. En Clínica Ávila va a ser súper bienvenida. Por supuesto. Doctores, ¿hay algo más que les parezca importante agregar? Bueno, invitar a todos a que si es que tienen un problema que no han tenido una buena solución, nos visiten y aquí vamos a hacer todos nuestros esfuerzos por intentar solucionarlo.
Sí, bueno, comentarles que en nuestro equipo somos 40 traumatólogos en Clínica Dávila, alrededor 40, 42. Hacemos distintas áreas de trabajo, tanto de urgencia como articulaciones, como adulto e infantil. Nosotros como equipo cubrimos todas las necesidades traumatológicas, por decirlo, de los enfermos. Hacemos también todos los tipos de cirugías que existen, ¿no? Y tenemos el trabajo bien protocolizado, lo seguimos, hacemos feedback, tenemos reuniones recurrentes. Todos nosotros nos vamos frecuentemente a estudiar afuera, asistimos a congresos, tenemos conocimiento actualizado. Así que eso, invitarlos y agradecer a los que han confiado en este equipo. Perfecto. Muchas gracias, doctores, por acompañarnos hoy día, por su tiempo, y todos nuestros pacientes quedan muy invitados a revivir este capítulo a través de nuestro fanpage de Facebook y nuestro canal de YouTube. No olviden que en nuestro blog de davila.cl pueden encontrar muchas patologías relacionadas para que sigan informados. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves en un nuevo Dávila en Vivo.